Hemos estado viendo las 2 últimas semanas los temas sobre eclesiología. ¿Qué es esto de la eclesiología? Bueno, lo que nos enseñó nuestro hermano Leobardo, las doctrinas relacionadas con la iglesia. Y ahora llegamos a esta parte final de nuestra confesión de fe. Y ese es el segmento o subdivisión de la teología que llamamos escatología. Y ahí se le puse la definición. En su hoja es esta parte de la escatología, es esta parte de la teología, porque se deriva de la palabra griega eschatos o escatos, ¿verdad? Que se refiere a las llamadas últimas cosas o las cosas futuras, esas cosas que quedan pendientes en la agenda de Dios acerca de nuestra esperanza de redención. Y esta parte de la teología llamada escatología se divide en dos áreas principales: escatología personal y en una subdivisión que es la muerte y el estado intermedio. Y la otra división principal es la escatología general o cósmica, y se divide en 2 puntos: el regreso de Cristo y la resurrección. Y ahí me equivoqué un poco. En el punto 3 dice en su hoja el regreso de Cristo y la consumación, pero es el siglo, el juicio, perdón, y la consumación. Hoy veremos el primer encabezado, escatología personal, que es la muerte y el estado intermedio. Los otros 2 puntos lo veremos en 2 semanas. Una semana, el punto 2 la semana que viene. Y para cerrar con broche de oro, el tercer punto en 15 días. Hoy analizaremos, por tanto, la muerte y el estado intermedio. Como ya mencioné en el punto 1, la escatología personal, que son nuestros puntos del 458 al 471, que veremos hoy, consideraremos principalmente aquellas cosas que le ocurren a los individuos, al hombre, al morir. La experiencia universal de la muerte propia del hombre, y para distinguir claramente entre los no redimidos y los redimidos, cómo experimentarán esa muerte y ese estado intermedio. Para los redimidos, la muerte conduce a una gozosa, para usted y para mí, si hemos creído en Cristo, vida perdonada en la presencia de Dios. Para los no redimidos, conduce a una vida miserable de condenación, una vida condenada bajo el justo juicio de Dios. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, mi hermano? ¿Voy muy rápido? ¿Me voy más despacio? ¿Está todo claro? ¿La diferencia o el lugar o el fin de los redimidos y los no redimidos? La muerte y el estado intermedio es el tema que nos ocupa hoy, y así que vamos a empezar este estudio de esta parte de la escatología, teniendo en cuenta como seres humanos que algún día moriremos, por si alguno ya se nos había olvidado, no queremos morirnos, ¿verdad? Esto es si antes no regresa el Señor Jesucristo, pero todos, sin excepción, moriremos, a no ser que el Señor Jesucristo regrese el día de mañana, como dice Pablo, que él creía y esperaba y predicaba, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y asimismo estaremos siempre con el Señor. Pablo en vida, ¿verdad? En ese tiempo anhelaba y esperaba la venida de Cristo. Creía en esa promesa y tenía ese conocimiento de que Cristo volvería, y él en vida decía: nosotros los que vivimos, tenía esa esperanza de que pronto, como todos los que
vieron en el libro de los Hechos ascender al Señor Jesucristo y el ángel les dice, ese mismo Jesús que subió en las nubes, que fue llevado, ese mismo vendrá en su segunda venida. Entonces, desde ese tiempo ya estaban esperando la segunda venida de Cristo. La esperanza de que algunos seremos arrebatados, vivos, pero también dice que otros moriremos, estaremos muertos, ¿verdad? No sabemos quién. En resumen, la frase los que vivamos, los que hayamos quedado, es una expresión bíblica que se refiere a los creyentes vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, quienes serán reunidos con los creyentes que ya hayan muerto. ¿Quién quisiera estar vivo cuando el Señor regrese? Quiere ser arrebatado, ¿verdad? Que no lo sepulten. Bueno. ¿Y quién se quiere morir? ¿Quién quiere que el Señor lo levante de la tumba? Casi nadie queremos morir, ¿verdad? En ese sentido, alguien dijo que los cristianos somos bipolares, como cantamos hoy, ¿verdad? Queremos ya estar en la presencia del Señor, pero no nos queremos morir. Y entonces, algunos moriremos, algunos no, algunos el Señor nos arrebatará vivos, pero juntamente con todos los creyentes, los que vivamos y los que ya estén muertos, los creyentes serán levantados con Cristo, pero también los no creyentes, ¿verdad? Para condenación eterna. Una pregunta que Job hizo por primera vez en el mundo antiguo fue la siguiente: si un hombre muere, ¿volverá a vivir? O para decirlo de otra manera, ¿hay vida después de la muerte? ¿O qué nos pasa cuando este cuerpo mortal pasa por la transición que llamamos muerte? Y eso siempre está en la mente de todos. Vivimos en el cuerpo ahora, aquí en la tierra, y eso es bueno. ¿A quién le gusta su vida a pesar de todas las situaciones, tribulaciones, de esa guerra espiritual que hablaba el pastor? Creemos que nadie se quiere morir, ¿verdad? Te expresaban con su cara y casi la mayoría dijo, no, pues yo quiero estar vivo cuando venga el Señor. Eso es bueno, ¿verdad? La vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Pero lo más glorioso será cuando nuestro cuerpo sea glorificado ya en ese estado final, para estar para siempre con ese cuerpo glorificado en la presencia de nuestro Dios. Pero hay algo bueno, y es aquello que nos ocupa el día de hoy, lo que llamamos en teología el estado intermedio. Hermano, ¿qué pasa cuando morimos los creyentes? Es ese estado de existencia cuando nos encontramos en ese tiempo entre nuestra muerte y el tiempo de la resurrección final del cuerpo, el momento de la glorificación. Cuando alguien muere o cuando se muere una persona, ya sea que algunos los incineran y algunos otros se van a la tumba. Pero ¿qué hay en ese estado intermedio? Bueno, mi alma, el alma del creyente va directamente a la presencia de Dios, lo cual es mucho mejor, créeme, y será mucho mejor que la existencia que tenemos ahora en este mundo. Pero en ese estado intermedio, seremos una alma sin cuerpo, hasta que Cristo venga en su segunda venida y seamos resucitados y se nos dé un cuerpo glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta o alguna duda, mis hermanos, o alguna concepción que usted tenía? Y créame que el primero que aprendí mucho fui yo cuando estudié ese tema. Aparte de algunas situaciones que por ahí me había equivocado, mis hermanos que enseñan juntamente conmigo, me corrigieron algunas partes. Pero es importante que usted diga, hermano, yo tenía esta percepción o tenía esta idea,
y que pregunte, no se quede con la duda. También por eso partimos estos temas en 3 semanas para irnos un poco más lentos, para tener un mejor entendimiento y que podamos resolver algunas dudas que usted pudiera tener y que a veces nos creamos también, ¿verdad? Esas ideas o esos conceptos que teníamos, por ejemplo, de la muerte. ¿Ninguna duda hasta aquí, mis hermanos? Lo mejor de todas las situaciones, como les decía, ocurrirá después en la consumación del reino de Cristo, cuando mi alma se vista de un cuerpo nuevo, imperecedero y glorificado. Pero mientras, en el momento de la muerte y hasta que esto último que mencioné suceda, estaremos en ese estado intermedio, que es el tema que nos ocupa hoy. Nótese que dije estado intermedio, no lugar intermedio, aunque la Biblia menciona algunos lugares, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cuál es nuestro destino. Los términos usados para describir el estado intermedio para creyentes y no creyentes, es decir, paraíso y Hades, antes de la venida de Cristo, antes de su muerte respectivamente, proceden del modo en que Jesús usó esos términos en pasajes que narran o nos dicen la localización inmediata y no el destino final de cada clase de persona, creyentes y no creyentes. Por ejemplo, el rico y Lázaro, o también el ladrón de la cruz. El término Hades en el griego fue mencionado en esos textos de manera general para denotar el ámbito o el lugar de los muertos. De hecho, Pedro lo menciona en Hechos 2:27 y en el versículo 31 y dice lo siguiente, Pedro, citando un salmo, porque no me dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Sigue diciendo Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el Seol, ni que su carne vio corrupción. Pedro está citando el Salmo 16, como les decía, donde David habla proféticamente de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El idioma en que está escrito aquí la palabra Hades es en griego y en Sheol, el Seol es en hebreo. El Señor usa el término Hades en Lucas 16 para definir ese lugar de tormento en el que el rico fue al morir. También se cita en Apocalipsis 20:13 para la morada de las almas no redimidas. El término seno de Abraham solo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, en la historia del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. Y está claro que el concepto seno de Abraham no es un lugar literal, es un lugar que da la sensación de que Lázaro fue llevado a un lugar de descanso, de satisfacción y de paz. Y como les digo, no es un lugar literal, no existe un lugar como tal. Mientras tanto, Lucas 23, 43, el Señor Jesucristo, hablándole al ladrón, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta de Jesús a uno de los ladrones crucificados con él, quien le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Ese versículo es significativo porque promete la salvación inmediata y la entrada al paraíso para los redimidos
por la sangre de Cristo. El lugar intermedio entre la muerte, el estado intermedio, perdón, es el tema que tocaremos hoy. No hay un lugar intermedio como tal. Cuando un no creyente o no redimido muere, va al infierno. Cuando un creyente, un salvo por la sangre de Cristo, solo por gracia, va directamente a la presencia de Dios, al paraíso o cielo, ¿verdad? Esa parte donde Jesucristo le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo, no en un lugar intermedio, sino en un estado intermedio, mientras viene mi segunda venida, y tu cuerpo es glorificado, es levantado y es glorificado. Inmediatamente en ese estado intermedio, el creyente pasa a la presencia del Señor. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Dice Toño que no. Muy bien. Gracias. La importancia de establecer, mis hermanos, y estudiar estos puntos en nuestra declaración de fe. Sucede que en la iglesia tenemos a veces diferentes opiniones, pero lo que importa es lo que nos dice la Escritura. Y no como escuché ayer, me puse a ver un rato un video y decía un pastor, ¿verdad? Hay cosas en la Biblia que no son bíblicas, entonces, para que vea cómo están ahora las corrientes. O esas ideas que teníamos de nuestros abuelos, ¿verdad? Aún de la religión tradicional, que había un lugar donde después llamado purgatorio y que después podían ellos con rezos y con rosarios sacar a la gente. Pero todo eso nos lleva a estudiar y a dejar bien fundamentado nosotros como iglesia bíblica del Señor Jesucristo estos puntos de nuestra confesión, de nuestra declaración de fe. Es importante que todos juntos tengamos estos conceptos bien claros, mis hermanos, de lo que creemos como iglesia, de en lo que estamos cimentando nuestra confesión de fe. No creemos como iglesia, fíjese lo que no creemos, en cualquier noción de un estado inconsciente en el que el alma duerme, bien tranquilito, ¿verdad? No pasó nada. Ni en el concepto de purgatorio, que son negados definitivamente por la Biblia de la posición que cada uno va a tomar inmediatamente al morir. Ya sea para ir al descanso o al tormento, no hay ninguna posibilidad de cambio o de un lugar intermedio. Inmediatamente el creyente va a la presencia del Dios. El no creyente va a un lugar de tormento llamado infierno. No existe, por lo tanto, esa parte en el que dicen que el alma duerme, como les decía, y entra en un estado inconsciente, como dicen algunas sectas. Algunas herejías han enseñado que cuando morimos entramos en lo que se llama el sueño del alma. Y estas sectas están mandando muchísima gente al infierno, ¿verdad? Porque dicen, pues entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Voy a vivir como yo quiera. Al cabo voy a entrar en un sueño profundo, donde no voy a sentir ni para bien, ni para mal. Ahí voy a estar inerte, ya como si me durmiera, y a quien no le gusta estar dormidito. Donde estás en ese estado de animación suspendida e inconsciencia personal y sin saber del paso del tiempo, y te quedas en ese estado hasta la gran resurrección, pero mientras, dicen ellos, separados de Cristo, y así se la van a pasar si siguen creyendo o confiando en estas doctrinas falsas. ¿Cuál es nuestra postura entonces
hermano, aquí en nuestra iglesia, ¿qué creemos como iglesia bíblica del Señor Jesucristo? Enseñamos la continuidad interrumpida de la existencia personal. De la existencia, hay una existencia consciente, personal, por lo cual en el segundo, en el milionésima de segundo, no sé cuál sea la unidad de medida más pequeña, en ese instante que mueres, vamos a estar conscientes en la presencia del Señor. Y así es que aquella persona esté sedada por medicamentos, ahí postrada, o que se haya quedado dormida en el camión, ¿verdad? ¡Pum! Un choque, o que esté con muerte cerebral. Bueno, en ese momento que muera y que la declaren muerta, en ese instante abrirá sus ojos, si es creyente, en la presencia del Señor, y si no, en la condenación. No hay lugares intermedios. En el segundo en el que mueres estás despierto, por lo que estaremos en un estado de existencia consciente, personal, escuche bien, de existencia consciente y personal en la presencia de Cristo, en la presencia de nuestro glorioso Señor y Salvador, en la presencia de nuestro Dios. ¿Alguna duda hasta aquí, hermano? ¿Tenía alguna concepción distinta? ¿O creíamos en lo que nos dijeron nuestros abuelitos, verdad? Que ellos estaban en otro lado y que venían y que los veían por ahí el día 2 de noviembre, el día 1 y que le vienen a jalar los pies y ese tipo de cosas. No hay esas situaciones. Pero es importante aclarar bíblicamente qué creemos como iglesia. Y no sé si yo creo que no, que soy muy bueno para enseñar, o está muy claro, o no quieren preguntar, o quieren que les pregunte yo. Adelante, hermano. A ver, deje que le pasen el micrófono a unos hermanos. Pues antes, pues la costumbre, y yo no sé, de los abuelos, tenían eso de que había un purgatorio, pues, para que no iba ni para arriba ni para que había sí, un intermedio, pues. Hay un estado intermedio. Ese estado intermedio es en el momento de la muerte y en lo que viene el Señor Jesucristo en su segunda venida y somos resucitados y recibimos ese cuerpo glorificado. Es ese estado intermedio, hay un estado intermedio, pero no hay un lugar intermedio, ¿sí? Ni para redimidos, ni para no redimidos. Entonces, que eso quede bien claro. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que no solo los que no se quedaron en la iglesia a la enseñanza, o aquellos que no son creyentes, nuestros familiares, les podamos decir, mira, la Biblia dice esto. No hay lugares intermedios. Hay un estado intermedio. En el momento que morimos, vamos a la presencia del Señor. Ahí estamos a la mitad. Pero estamos esperando la segunda venida, cuando seamos levantados vivos y muertos, y los muertos en Cristo, como los que vivamos, seremos resucitados, serán levantados con Él juntamente en las nubes para estar, pero ahora con un cuerpo glorificado. Pero esa es esta su segunda venida, ese es el estado intermedio. ¿Alguna duda, hermanos? Y gracias por la pregunta, por la duda, ¿verdad?, que tenía. ¿Todo bien? Vamos de lleno a los puntos de nuestra confesión de fe. Y ahora, si usted se fija, lo dividí en párrafos y tiene varios versículos. Por ejemplo, el párrafo 460 nada más tiene Romanos 5:12, que se lo di a alguien por ahí. Le voy a pedir que esté atento para que le toque el siguiente punto, no detenernos tanto. Punto número 460 de nuestra confesión de fe. Son 500 puntos,
Nos faltan 40, los cuales, como le digo, veremos en 3 encabezados y nos faltarían 2 las 2 próximas semanas, de los cuales llegaremos al punto 500. Punto 460, la muerte entró a la creación buena de Dios como resultado del pecado de Adán, y ahora todas las personas están sujetas a la maldición de la muerte impuesta por Dios. Romanos 5:12, ¿lo tienen por aquí? Aquí, hermano. Sí, gracias, hermano Martín. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Así es, ¿verdad? Él le dijo a Adán y a Eva, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora créanme que cuando Dios decía esto, no estaba amenazando a Adán y a Eva simplemente con la muerte espiritual. Les dijo, vas a morir no solo en tu alma, no solo de manera espiritual, sino que tú vas a morir también, vas a tener un thanatos o tánatos, te vas a someter a lo que llamamos una muerte biológica, tánatos. Por eso cuando una persona está en ese estado de que no puede superar la muerte o que ya está en ese proceso de muerte, la mandan con el tanatólogo, ¿verdad? Esa persona que dice que trata con esa parte de la muerte, que una persona no puede superar esa parte de un ser querido, o que ya está en ese proceso, o con un cáncer muy avanzado, lo manda con el tanatólogo, es esa parte física, ¿verdad? Que también va a morir. Y dirán, hermanos, pero murió Adán y murió Eva, y fueron separados de la presencia de Dios, ¿verdad? Espiritualmente. Pero yo no los vi que se hayan caído ahí en ese momento, claro que no. Pero después entró la muerte tanto espiritual como física. Y todos morimos y moriremos. Nacimos con ese pecado y con esa muerte espiritual. Pero con ese pecado que también nuestro cuerpo se va deteriorando. Y resulta que el hermano Roy no tenía ni una cana, no tenía papada, no tenía nada y ahora nos estamos deteriorando, ¿verdad? Desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Esa maldición traída por ese pecado nos es imputada y empezamos a morir. ¿Alguna duda hasta aquí, mis hermanos? Conforme pasan los años y las mujeres dicen, órale, yo no tenía arrugas, ¿qué pasó? Yo le dije a mi esposa a manera de broma, ¿por qué no me puse la corbata llegando? Creo que me veo muy bien. Y me dijeron, pareces de la flecha amarilla, ¿verdad? Yo les dije, no, es que me disimula la panza, me la hubiera puesto luego. Pero bueno, todos vamos a morir, mis hermanos, por ese pecado. Puntos 461, 462 y 463. Sin embargo, los creyentes no necesitan temer, porque Cristo ha conquistado la muerte y nos ha librado de su dominio, aunque nuestros cuerpos regresan al polvo por un tiempo, regresarán al polvo por un tiempo. Primera de Corintios 15, 54 y 57. Ahí está la hermanita. Adelante. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los creyentes no necesitamos temer. A lo mejor yo no le tengo miedo a la muerte, ¿usted sí? Y no porque sea muy valentón, ¿verdad? Porque tengo esa esperanza bien firme, bien puesta
en lo que Cristo hizo por mí. En que el momento que cierre mis ojos de este mundo, estaré en su presencia en ese preciso instante. A lo mejor tememos a ese proceso y todos quisiéramos morirnos ahí tranquilos, ¿verdad? Dormiditos y pum. Pero algunos pasaremos por los diferentes procesos, también a causa de la maldición del pecado. Cristo ha conquistado la muerte. ¿O dónde está, oh muerte? ¿Verdad? Tu victoria, tu aguijón. Demos gracias a Cristo porque Él venció a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15, ¿quién lo tiene por ahí? Adelante, Pau. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es, ¿verdad? Cristo venció a la muerte. Y el segundo enemigo a vencer por nosotros, y como ya Cristo lo venció en la cruz, será la muerte, la victoria que nos da Cristo sobre ese ente llamado muerte. Punto 463, está en Génesis 3:19. Levante la mano para que nuestro hermano Toño no se duerma, porque Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. gracias, hermana. Polvo eres y al polvo volverás. Dice nuestra confesión de fe, aunque nuestros cuerpos regresarán al polvo por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién determinará ese tiempo? ¿En base a qué? A la segunda venida de Cristo, ¿verdad? El día que Él venga, seremos levantados ahí. Quizás ya no exista ni un punto de los huesos, pero ahí va a estar ese polvo y de ahí nos levantará Cristo. El mismo poder que levantó el del Espíritu Santo que veíamos hoy, levantó a Cristo de los muertos, nos levantará y aparte nos dará un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más enfermedad, ni maldición, ni tristeza, ni lloro, ni llanto. Por eso esperemos y anhelemos ese día. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, ya no se ve la muerte simplemente como un castigo o la sanción por el pecado, porque la sanción por el pecado ha sido pagada por Cristo. Ahora la muerte tiene un significado completamente distinto. Ahora la muerte solo es ese momento de transición de este mundo al siguiente. En otras palabras, no es lo que pasa cuando dejemos de respirar, mi último aliento, lo que me da miedo, es ese proceso que tendré que pasar mientras llegue ese momento, porque no hay garantías, mis hermanos, que los cristianos no vamos a tener que pasar dolor y mucha angustia en el momento de partir. La única garantía que tenemos y toda nuestra esperanza es la presencia de Dios con nosotros en ese proceso, porque el Señor prometió que nunca nos dejaría solos, ni aún en esos procesos de dolor. Y también la garantía que tenemos del lugar a donde vamos cuando nuestros ojos se cierren con la muerte, y lo que Pablo dice es esto, y lo que dejó escrito: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren morir? ¿Todavía nadie? Ay, gloria a Dios, ya. Bueno, esperemos el tiempo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Están como los alumnos de la secundaria, ya se quieren ir
O dicen, llegan como a los 20 minutos de clase y dicen, no, una duda no. Porque dice, ahora denos chance de sacar el celular. Denos chance de jugar. O para eso quieren el tiempo y ya quieren que el maestro se calle. Puntos 464, perdón, al 469. La muerte para el cristiano se ha convertido en una puerta al paraíso. Está claro eso, ¿verdad, hermanos? Donde nuestras almas entran inmediatamente a la presencia de Dios para contemplar y disfrutar a nuestro Salvador y para descansar de nuestras labores y de nuestras enfermedades. ¿Cuántos ya se enfadaron de trabajar? ¿Cuántos ya quisieran estar jubilados sin ninguna angustia, sin ninguna preocupación, sin desvelarse, sin la lata de los problemas, sin estar batallando con la suegra, con los hijos, las mujeres con los esposos y los esposos con las esposas? Bueno, yo no batallo con la mía. La muerte para el cristiano se ha convertido en eso, mis hermanos, una puerta al paraíso. En compañía con todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, nosotros aguardamos la redención de nuestros cuerpos y nuestra salvación plena y final. Punto 464, ¿quién lo tiene señalado por ahí? Ahí está nuestra hermana. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está, hermana, gracias, ¿verdad? Recordamos esas palabras en la cruz y esa promesa ciertísima de que así fue y que se cumplió en el instante que ese ladrón murió, ¿verdad? También ahí en la cruz. A ver, Andrés, sí. Son dos. Cristo murió y el cuerpo se quedó ahí. Y ya después subió su cuerpo, que es lo que a lo mejor, bueno, a nosotros nos pasará, pero bueno, si somos salvos. ¿Y dónde está? Se subió el cuerpo así, la persona, y está ahí arriba, pero ¿dónde está? O sea, o para qué el cuerpo si el espíritu ya estaba arriba. ¿El de Jesús o el de nosotros? El de los dos. ¿El de los dos? Bueno, porque tenemos que ser resucitados con un cuerpo incorruptible. Recuerden que Jesucristo se le apareció a los discípulos ahora con un cuerpo glorificado. Resucitó al tercer día y no encontraron su cuerpo. Y apareció a los discípulos y luego a más de 500. Por ahí narra el libro de los Hechos. Nosotros también resucitaremos. Nuestro espíritu va directamente a la presencia en ese instante del Señor, pero luego en su segunda venida, los muertos y los vivos en Cristo seremos levantados y recibiremos un cuerpo glorificado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Y por ejemplo, si yo que muero y dono los órganos o muero en un accidente y se hace pedazos, ahí qué pasa. Pues el Señor sabe, en su infinita sabiduría, Él va a saber, porque imagínense que un científico con una pequeña muestra de ADN dice, pues este era Rogelio, y saben, ¿verdad? Con estudios, no sabrá el Señor dónde está nuestro cuerpo. Por ejemplo, la Biblia habla de aquellos que fueron tragados por el mar o por un tiburón, donde el Señor sabe dónde quedaron sus cuerpos. Si uno va a la playa y un cocodrilo se lo come en Vallarta y después el cocodrilo cae por allá, pero el Señor sabe que ahí nuestro cuerpo fue destruido. Y Él de ahí nos levantará, fíjense, el poder, la sabiduría de nuestro Dios. Pase lo que pase, y de hecho es el punto de parte de lo que sigue. ¿Alguna otra pregunta muy importante y muy interesante, Andrés? Gracias. El punto que sigue, por favor, ¿cuál es? César.
Filipenses del 21 al 23. 1:21 al 23. 1, sí, perdón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así es, ¿verdad? Pablo tenía ese anhelo. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero él decía, si Dios me deja estar aquí en la tierra, pues es para servirle, para proclamar su evangelio. Y si me lleva ya a su presencia, pues es mucho mejor. Pero a veces nosotros queremos estar aquí en la tierra porque pues, nos gusta este mundo, pero que sea nuestro anhelo como el de Pablo. Si nos deja el Señor más tiempo, y sea para servirle y para glorificarle aquí en la tierra y para dar a conocer su palabra, no solo para seguir gozando, ¿verdad? Gracias, César. Punto 466, Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, ¿verdad? Un lugar deleitoso, en su presencia, en ese estado intermedio, inmediatamente después de que yo con una inyección que me estén poniendo ya me estoy muriendo y estoy ahí en mi lecho de muerte, ¿verdad? Gritando. Y en ese momento que el Señor diga hasta aquí, se ha cortado ese hilo de plata, en ese momento desaparecerá toda tristeza, todo llanto, toda lágrima, y no sé lo que veré, lo glorioso que será su presencia. Por eso anhelamos ese momento. Hebreos 12:23. La palabra de Dios dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así es, ahí estaremos en compañía de todos nuestros hermanos, de todos los espíritus hechos perfectos. Así es que ahí vamos a ver a nuestros hermanos. Si usted no podía ver a su hermano aquí, ya lo va a tener que poder ver, pues ahí va a estar toda la eternidad con usted. Punto 468 es Romanos 8:23. Sí, Romanos 8:23. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Gracias, hermano. Por último de esta parte, Apocalipsis 6:10 y 11. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Gracias. Quiero decirle que los jovencitos, ellos, el niño y otro, Emanuel, me reclamaron que si ya les di hoja porque ellos querían leer. Cosa contraria que sucede con los jóvenes, ¿verdad? No, a mí no me dé, yo no quiero leer. Y ya los adultos como que por compromiso, bueno, para que no vayan a decir nada. Pero miren, gracias a Dios por los niños. Dice, no, deme el texto. A mí ya le dio texto a mi papá, a mi mamá. Sí, hijo, ¿de veras? Sí, hombre, si no, pregúntale. Y los mandé a que le preguntaran. Y ya les habíamos dado un texto. Gracias. Creemos que aunque nuestros cuerpos se sometan a esa cosa que llamamos tanatos o muerte física, ¿verdad? Que ese cuerpo que puede ser destruido, Andrés, por una bomba, quemado por el fuego, enterrado en un agujero, en una cueva, o por un temblor, un terremoto,
que algún día esos huesos se van a levantar de nuevo, que así como Cristo salió de la tumba con el mismo cuerpo con el que entró a la tumba y que después se presentó con un cuerpo glorificado, así nosotros con ese mismo cuerpo, nada más que ahora glorificado. Así nos vamos a conocer en el cielo, ¿verdad? Y vamos a tener un cuerpo glorificado. Y nos vamos a reconocer. Porque si usted ya no quería ver a su suegra y es cristiana, bueno, ahí la va a volver a ver. Punto 470 al 471. Las almas de los no redimidos, no obstante, son inmediatamente lanzadas al Hades para experimentar tormento, o al infierno, ¿verdad? Ese lugar de tormento, mientras aguardan el juicio final por sus pecados. Punto 470. Se lo di por ahí a Liz y Emanuel fue el que me reclamó. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gracias. Un lugar de tormento, el infierno, después al final, en la segunda venida de Cristo, los que no nacieron de nuevo, los que no fueron salvos por la sangre del Cordero, serán lanzados junto con Satanás al lago de fuego que arde de día y de noche. Mateo 25, 31 al 33. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Gracias, Miss Aiza. Es como el Señor va a hacer diferencia, ¿verdad?, entre los redimidos y los no redimidos, para darles un destino final. Por último, Mateo, también el versículo 41 y 43 y 45. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Sí, hermana, gracias. Pues ya terminamos, mis hermanos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer un comentario que se le haya aclarado más la idea que tenía? César, Dulce, ¿todo claro? ¿Nadie? Bien, hermanos. La próxima semana veremos otro tema así. Y ya solamente nos quedará la próxima y la siguiente para terminar nuestra confesión de fe. Gracias por el tiempo que le dedicaron a estar en esta clase. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el interés puesto en el corazón de mis hermanos para escuchar estas verdades bíblicas y estar bien cimentados, mi Dios, en tu palabra.
para no ser llevados por todo viento de doctrina. Gracias, Señor, porque entendemos y porque mis hermanos que se quedan entienden que este domingo, mi Dios, es para ti y que desde el momento que abrimos nuestros ojos hasta que dormimos y se cumple este día, Señor, tú lo has apartado para ti. Llévanos a entender esto, mi Dios, y no creer que la predicación, que aunque es muy importante la predicación de tu palabra, del pastor, pero es parte, mi Dios, solamente del culto, no es todo, mi Dios. Es importante desde el momento que llegamos, saludamos a nuestros hermanos, tenemos comunión, entramos a ese tiempo de oración y luego sigue la predicación, el canto, la adoración, Señor, y este tiempo de aprender, Señor, de tu palabra, de estos temas tan importantes, también es tiempo del que, Señor, a veces disponemos en otra forma y nos vamos a otro lado o nos relajamos tanto que nos olvidamos que este día es para ti. Gracias, Señor, llévanos a cada uno a nuestros hogares. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, gracias. Amén.